hora de mano a mano con el doctor Alberto Scavarelli. Vaya, qué día te toca, Alberto. Buenas tardes. Sí, ese martes de no te cases ni te embarques, ¿no? Sigue existiendo ese dicho de cuando yo era chico, ¿no? Sin duda que es un momento de... Bueno, podemos empezar con la famosa frase que aprendimos en política en Jardinera, que ha sido una fiesta electoral, que Uruguay una vez más demostró su cultura cívica. Cosas que dichas acá parecen hasta aburridas, pero que cuando uno se las comenta a un colombiano, se las comenta a un centroamericano, suena a casi ciencia ficción. Felizmente es un lugar común poder decir que ha funcionado todo con garantías y con normalidad. Pero claro, se ha transformado en un lugar común, ¿no? Como cuando termina la campaña, dar las gracias a todos los que hicieron el sacrificio, porque es verdad, digo, hay que hacerlo. Pero es una cuestión que ya está casi acuñada. Pero sin duda que ha sido una elección muy importante, porque primero es una elección que artificiosamente un virus cambió la normativa vigente en materia electoral y acortó el periodo electoral de los que resultaron electos y le alargó el periodo electoral de los que estaban o sus suplentes, ¿no? Entonces, es una lectura, es una cuestión casi de película de pandemia, ¿no? Es decir, la incidencia electoral de la pandemia, yo no tenía claro de esto que pudiera pasar, pero bueno, pasó. Seguramente no se hubiera costado el examen en facultad cuando en Constitucional alguien nos preguntara si una epidemia podía generar una suspensión de la elección. Pero bueno, se dio. Eso por supuesto que alteró mucho los esquemas, porque los que pintaban bien vinieron después más abajo, los que estaban muy abajo pintaron mejor, y tras cartón todas estas cosas son siempre de coyuntura, porque el éxito con relación a la pandemia también puede ser capitalizado por un gobierno, y por otro lado da más tiempo a los candidatos que venían menos adelante para empatar un poco y caer los que venían más adelante, que fue el caso Montevideo, por ejemplo. Y bueno, pero es una elección atípica en ese sentido también, porque es extemporánea, ¿no? Una elección, para empezar, un detalle que no he escuchado hablar de eso, pero es una elección que se hace después que entró la ley de presupuesto. Sí. La construcción del sistema político y constitucional y legal uruguayo hace que el presupuesto esté desconectado del tema de primero la elección municipal y después viene el presupuesto nacional como tal, ¿verdad? Bueno, este cambio ha generado que, sin estar electos los intendentes, entrará la ley de presupuesto, para no hablar de la urgente consideración, que la luz es otra historia, ¿no? Son cosas diferentes. Pero me refiero que institucionalmente es un cambio fácil. Y después las lecturas de esta elección. Hay dos lecturas que normalmente se hacen en esto. Una es territorial, por kilómetro cuadrado o departamentos, y la otra es por cantidad de ciudadanos o cantidad de electores. Y esas dos lecturas son diferentes, y en mi opinión lo que importa es, obviamente, que en el sistema uruguayo el factor territorial hacia la proyección futura de la elección no tiene demasiada determinación, o no es un determinante absoluto. ¿Por qué? Porque en Uruguay los votos se obtienen a través de la cantidad de gente que vota, en definitiva, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ver cómo son los números totales que obtuvo el Frente Amplio ahora y cuáles son los números totales que obtuvo la coalición multicolor por el otro, que por otro lado viene con síntomas de enfrentamientos muy fuertes. Lo que pasó en Salto es realmente grave, ¿verdad? Es decir, que entre grupos asociados que están sosteniendo un gobierno que tiene un presidente con el 29%, se pongan de acuerdo o alíen dos sectores como el de Manini y el Partido Nacional en contra de quien es un ex intendente como Coitillo en Salto,
son golpes muy duros. Las salidas del expresidente Sanguinetti fueron salidas muy firmes, que en un hombre que conoce de este negocio muchísimo, y que para salir a decir la firmeza con que lo del MIT y con esto y lo... Bueno, es porque hay factores que están fragilizando las cosas, cosa que no me causa ninguna alegría, porque un gobierno fragilizado es lo menos que le falta a Uruguay, ¿verdad? Bueno, pero está claro que cuando vengan las internas, cuando vengan las elecciones que duelen para preparar la campaña próxima, que están ahí a la vuelta de la esquina, esto comienza, ya comenzó, no tengan duda que ya comenzaron a funcionar los celulares, me consta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es muy importante para el frente que haya perdido algunos departamentos importantes. Eso es sin duda una marca negativa en el tablero. Ahora, hay que ver cuánto da la sumatoria de los votos obtenidos por el frente y cómo es el cuadro contrario, contra la contracara de lo obtenido en octubre y en noviembre por la coalición, los candidatos primero, los partidos primero y la coalición después. En una palabra, yo soy de los que está convencido que Uruguay tiene un régimen muy presidencialista, por más que la definición teórica siempre esté relativizada, pero el poder del presidente es muy grande. Y segundo, como tal, los votos los capta la fórmula, y si hay algo que quedó claro en esta elección, es la consolidación de dos liderazgos muy fuertes, como es el caso de Orsi y de Cose, ¿verdad? Es decir, sin duda, los discursos de anoche, basta releerlos o basta volver a escucharlos, como muchos de nosotros hemos hecho y de mañana, y son dos discursos de Estado, no son dos discursos de departamento. El área metropolitana está destinada, yo diría, inexorablemente a tener un desarrollo muy importante, yo diría despegado de lo que es el desarrollo posible en el resto del país, es una realidad, por la propia concentración urbana que tiene, y es el lugar donde va a estar más en juego la gobernabilidad, que es mi verdadera preocupación de fondo. Por lo tanto, el área metropolitana, que por otro lado en San José tiene una intendenta que en realidad no conozco su peso como líder en San José, creo que más bien el reflejo en el espejo del exintendente, como el exintendente fue el reflejo en el espejo de Chirucci, con todas las historias conocidas. Pero lo que me parece claro es que Cose y Orsi, en el orden que fuere, porque eso para eso estarán las internas, sin perjuicio de otra gente muy importante que hay en el frente, y de los movimientos que surgirán, y de las acciones que algunos estamos dispuestos a emprender para apoyar en la línea de combate constructivo, me refiero, me parece que el tema es que por allí pasa, quizás, y sin quizás, la consolidación de un liderazgo de relevo inexorablemente considerado para lo que es el futuro. Y por el lado de la coalición y del presidente de la República, en un país sin reelección, bueno, ahora hay que tener los pivots que mantengan los platos chinos en movimiento en un tiempo que pinta muy complejo, porque hay mucha gente con muchísimas dificultades, y cuando hay dificultades la gente mira hacia los gobiernos. Por lo tanto, la respuesta municipal va a ser muy importante como factor de contención. Y yo creo que fue el error en el programa, porque en realidad no se trata de un programa de confrontación. El programa del Frente, más allá de lo escrito, el rol del Frente sin duda es ser la malla, la red protectora que le dé cabida y cobijo a la gente que va quedando por el camino como por producto de una política y un enfoque de la vida pública. Entonces, me parece que más que la confrontación es la recepción de esa gente que tenga que saber que hay un lugar que los cobija y que los protege con una filosofía profundamente solidaria, que es una de las características importantes, ¿no? Pero creo que son los primeros apuntes en borrador, que dejo definido que para mí, más allá de esta elección, siempre fue muy importante el resultado numérico de cantidad de votantes, sin perjuicio de que obviamente en cada departamento tiene que haber un núcleo duro.
Pero si uno se guiara por cantidad de departamentos, muy pocas intendencias se ganan por muerte. Miren el caso de Salto, por ejemplo. ¿Quién ganó Salto? Es importante por el partido político que ganó, pero no porque ser primero o segundo en Salto cambie la ecuación de votos para una elección nacional, ¿no? Más o menos por allí pasa la cosa, y si no fue así, debe haberlo sido. Bueno, y ahora viene la reflexión y el reacomodo de las figuras, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Partido Nacional actuó rápidamente y ya tiene a Raffo el cargo en el cual, bueno, va a continuar su vida política. Sí, digo, Raffo es un fenómeno interesante, porque es una mujer inteligente, pero bueno, una cosa es la candidata respecto de la cual se coincide después de no haber encontrado otros candidatos que aceptaran, etcétera. Y bueno, una mujer inteligente, digo, se ha manejado y aprendió mucho. Aquí hay dos grandes, dos personas que hicieron una grandísima experiencia. Una es Villar y la otra es ella, ¿verdad? Es Raffo. Son dos personas que sin estar en el sistema político han aprendido la dinámica de lo político y uno lo vio crecer día a día en el manejo de la comunicación pública, del rol que se espera de un político en campaña. Pero una cosa es la campaña electoral hacia un destino que no ocupa ningún lugar, porque es un lugar a competir, en el que no hubo ninguno más que lo quisiera, o por lo menos pujara por ese cargo. En el Partido Nacional en la coalición me refiero, bueno, pero otra cosa es ver qué destino se le da, que no estoy hablando de un cargo público, sino qué espacio de liderazgo, porque esas son cosas diferentes, porque ahí, para dar espacio a una figura nueva, bueno, tiene que haber alguien que deje un espacio para que entre esa figura nueva. Los espacios en política son absolutamente finitos, cerrados, y para que algo entre, algo tiene que comprimirse. No se expande el espacio político. Puede crecer en poder, que es una cosa diferente, pero el espacio político hoy está completo en los dos hemisferios y alguien tiene que ceder espacio dentro de la coalición para que Raffo encuentre un rol, por dicho más claro, como suele decirse, como dice el rey de España, que se lo escuché decir, el poder en definitiva es un teléfono, ¿no? Es levantar el teléfono y bueno, ver quién contesta y de lo que contesta, cuánto cumple, cuánto espacio da. Y yo creo que ese es el tema, digo, la clave es ver qué destino va a tener. Ahora, sin duda que ha crecido mucho y eso puede ser una gran ventaja, pero también puede ser un factor complejo de disponer el equilibrio. Yo todavía no confundo encontrarle un rol, un puesto de gobierno, con el hecho de los liderazgos partidarios, que son cosas diferentes. Ahora, que se adquirió una persona que es un factor muy importante, yo no tengo la más mínima duda. Lo que me queda la duda es quién va a ceder su espacio para que ella crezca, o se piense que ella puede traer su propio espacio a sumar, cosa que por ahora no quedó demostrada, ¿no? Bueno, si uno mira, podríamos decir que Carolina Cose creó su propio espacio. Sí, no hay duda. A ver, yo estoy esperando todavía hacer la suma de almacenero para poder llegar al total de votos del Frente en todo el país, comparado con los votos de octubre y noviembre, sobre todo, y los votos de la coalición de hoy comparados con octubre y noviembre pasados, ¿no? Obviamente que el diferencial de votos es un mérito que se va a comparar, y hay un mérito muy grande ahí de Orsi y de Carolina. Tanto Yamandú como Carolina crearon un espacio. También creó un espacio Daniel, con la diferencia que las dudas en cuanto a sus dudas respecto a la participación en esta contienda o no, bueno, fueron un factor que lo fragilizó, porque la política tiene dos grandes capítulos que son la oportunidad
que es el momento que uno elige para que las cosas pasen, o hacer las cosas, y la otra es el mérito, que es hacer lo correcto. Lo correcto fuera de tiempo es mucho menos bueno y a veces hasta malo. Y la oportunidad es el arte de la política, de elegir el momento, ¿no? Eso es evidentemente la ida para adelante o para atrás de alguien que es un administrador formidable, porque Daniel Martínez es un administrador de primer nivel. Lo que ha hecho Montevideo es formidable. Hay otro Montevideo que están pozos, parece que estamos bombardeados, hay obras por todos lados. Sin duda que Carolina va a heredar una intendencia con superávit y con obras a montones para inaugurar por todos los rincones. Pero bueno, la vida política es así, pero lo que está claro es que Carolina sumó, sin ninguna duda, y que Yamandú sumó, y es probable que en el interior del país todavía no tenemos todo muy claro. Yo por lo menos no lo tengo todo el panorama claro. Hay que estudiarlo mucho desde el punto de vista sociológico, pero no hay duda, para decirlo más claro, a todos nos gusta ganar en los departamentos, pero yo sigo insistiendo que lo que hay que sumar es la cantidad de ciudadanos que se obtuvieron sus votos, y que en todo el territorio exista la mayor cantidad de gente que esté nucleada detrás de una estructura política. Para el caso del Frente Amplista, para lo del Partido Nacional, donde hay demasiado despegue, ahí sí hay que entrar a pensar las cosas distintas. Pero bueno, esto recién empieza a nuevo barajar y dar de nuevo, que nunca será de cero, porque lo último que tengo que adjetivar es ponerle la denominación de que la política es aluvional. Nada empieza de cero, ni siquiera una revolución. Siempre funciona sobre los cimientos. Y bueno, las catedrales se construían desde los cimientos de otros templos, y así ha funcionado la humanidad siempre, ¿verdad? Toma trozos de lo que estaba y le podrá cambiar la forma, los nombres, o ante qué se arrodilla, pero en definitiva sigue buscando las figuras detrás de las cuales trata de trascender. En política es lo mismo, es un lugar donde el que sabe aprovechar lo existente y proyectar hacia el futuro es el que tiene más éxito. Si hay que encontrar una clave para haber perdido el gobierno, el Frente Amplio, que fue la realidad, porque ese 1% son 6 y pico por ciento, en realidad la mitad más uno son 15.000 y pocos, es haber creído la historia de que la política es la promesa hacia lo que viene, prescindiendo de difundir lo que se logró. Bueno, faltó explicar lo hecho para que se creyera en lo que venía para adelante. Bueno, yo creo que esa lección se aprendió y por ahí iremos transitando. Mi común denominador, o mi preocupación mayor, o mi mayor deseo, es la gobernabilidad, y que exista una conducción razonable con un objetivo claro, y que deje la política como una actividad pasional, vocacional, pero absolutamente profesional, como yo quiero profesional, aunque trabajé gratis, al que me dijo que haga un trasplante de corazón. Es decir, una cosa es el compromiso profesional, la dedicación, el estilo, el modo, la preparación, la diagramación, la planificación futura, eso que se arma en una estructura de think tank para luego ver ese discurso de que las cosas no se pueden resolver en una habitación cerrada. Perdón, eso puede ser un gran discurso, pero la realidad es que la semilla de las grandes cosas siempre nace en un núcleo que luego germina con el calor y el alimento de la expansión de esa idea. Pero ninguna idea nace de una enorme concentración de gente para tomar la decisión. Son dos cosas. Una cosa son los inputs que construyen la idea, y otra cosa es la consolidación del mecanismo, pero ya estamos yendo un poco lejos, me parece. Bueno, habrá que ver entonces, Alberto, en los próximos días, cuando ya tengamos una lectura más clara de los números y de cómo se vayan armando los gobiernos también, porque obviamente ahora viene eso, el ver cómo se van armando, ¿no? Cómo se van destacando los distintos candidatos. Bueno, en Canelones es distinto, porque ya existe un equipo, porque
Claro. ese equipo bien armado desde la época de Carámbola y han seguido trabajando juntos con Yamandú, pero bueno, Montevideo también importa en ese sentido y también lo que pasa en el interior, ¿por qué no, no? Eso también nos va a ocupar. No, sin duda, lo que queda claro es que lo que debe buscarse es el poder mostrar gestión. No quedar bien con nadie, sino encontrar lo mejor para que, no importa si tuvieron funciones o no tuvieron, pero lo importante es hacer mejor lo que se venía haciendo y tener la seguridad de que es así. Por eso es una etapa delicada que tiene que moverse con muchísimo cuidado, ¿no? En una palabra, vuelvo a insistir, hay que mostrar resultados y los resultados hay que generarlos hacia el futuro para poder mostrarlos en el 2024, ¿no? Quedan tareas que hay que empezar ya, en definitiva. Ya, exactamente. No vamos a tener tiempo de aburrirnos, eso queda claro. No, eso queda clarísimo. Además, seguimos con la ley de presupuesto, se viene el desafuero de Manín, sí tendremos en adelante. Alberto, te mando un beso grande. Un beso grande para ti y un saludo grande para todos.